La nave blanca de Howard Phillips Lovecraft. Soy Basil Elton, guardián del faro de North Point, que mi padre y mi abuelo guardaron antes que yo. Lejos de la costa se yergue la grisácea casa del farero, sobre hundidas y viscosas rocas que se ven cuando hay marea baja y permanecen ocultas cuando la marea es alta. Frente al faro han navegado durante un siglo los majestuosos barcos de los 7 mares. En tiempos de mi abuelo había muchos. En tiempos de mi padre ya no tantos. Y ahora hay tan pocos que a veces me siento extrañamente solo. Como si fuera el último hombre sobre nuestro planeta. Procedentes de lejanas costas llegaron aquellos antiguos bajeles de velas blancas, procedentes de las costas orientales donde brillaban cálidos soles y donde reinan dulces aromas en torno de hermosos jardines y de alegres templos. Esos viejos capitanes del mar solían visitar a mi abuelo y le contaban todas estas cosas que él a su vez le contaba a mi padre. Y mi padre me contaba durante las largas tardes de otoño cuando el viento aullaba misteriosamente desde el este. Y yo he leído muchas de estas cosas y otras tantas en los libros que me han regalado cuando yo era joven. En ese momento la admiración me dominaba. Pero más maravillosa que la ciencia de los ancianos e incluso que la ciencia de los libros, es la secreta ciencia del océano. Azul, verde, gris, blanco, negro, sereno, a veces agitado o incluso tempestuoso, pero jamás, nunca silencioso. Lo he contemplado y escuchado durante toda mi vida y lo conozco muy bien. Al principio solo me contó insignificantes cuentos de tranquilas playas y puertos cercanos, pero con los años se fue haciendo más afable y me contó de otras cosas. Cosas más extrañas e incluso más lejanas en el tiempo y en el espacio. A veces durante el crepúsculo, los grises vapores del horizonte se han separado para proporcionarme una rápida visión de aquellos caminos que se esconden detrás. Y a veces, por la noche, las profundas aguas del mar se han hecho claras y fosforescentes para proporcionarme una rápida visión de los caminos que se esconden debajo. Y estas visiones han sido tan a menudo de los caminos que fueron y de los caminos que podrían ser, como de los caminos que son. Porque el océano es más antiguo que las montañas y acarrea los recuerdos y los sueños del mismo tiempo. Procedente del sur venía la nave blanca, cuando había luna llena y se encontraba a gran altura en los cielos. Procedente del sur, se deslizaba con gran suavidad y silencio por encima del mar. Y tanto si el mar estaba agitado o sereno, como si el viento era favorable o adverso, siempre se deslizaba con la misma suavidad y con el mismo silencio, a impulsos de sus enormes velas y con el rítmico movimiento de sus largas y extrañas hileras de remos. Una noche divisé a un hombre sobre cubierta, un hombre barbudo y ataviado con una túnica que parecía hacerme señas para que me embarcara hacia lejanas tierras y lejanas costas que eran desconocidas. Volví a verlo muchas otras veces bajo la luna llena, pero nunca volvió a hacerme señas. La luna brillaba intensamente la noche que respondía a la llamada y atravesé las aguas hasta la nave blanca
sobre un puente de rayos lunares. El hombre que me había hecho señas me dio la bienvenida en un suave idioma que yo parecía conocer bien. Y las horas se llenaron con canciones de los remeros mientras nos deslizábamos hacia el misterioso sur, envueltos en el plateado destello de aquella luna llena y suave. Y cuando amaneció ese nuevo día, rosado y esplendoroso, divisé la verde costa de lejanas tierras luminosas y bellas y desconocidas para mí. Desde el mar se levantaban altivas terrazas de verdor, salpicadas de árboles, que revelaban los brillantes tejados y columnas blancas de extraños templos. A medida que nos acercábamos a la fértil costa, el hombre barbudo me hablaba de esa tierra, la tierra de Sar, donde habitaban todos los sueños e ideas de belleza que una vez asedian al hombre y después son olvidados. Y cuando volví a mirar las terrazas, vi que lo que decía era cierto, ya que entre las visiones que se alzaban ante mis ojos había muchas que yo ya había visto una vez a través de las brumas del horizonte y también en las profundidades fosforescentes del océano. También había formas y fantasías más espléndidas de las que yo hubiera podido imaginar jamás. Las visiones de jóvenes poetas que murieron en la necesidad antes de que el mundo supiera lo que ellos habían visto y lo que ellos habían soñado. Pero no pusimos ni siquiera pie sobre las inclinadas praderas de Sar, ya que se dice que todo el que las pisa nunca jamás va a volver a su costa de origen. Mientras la nave blanca se alejaba silenciosamente de las terrazas y de los templos de Sar, divisamos en el lejano horizonte las agujas de una gran ciudad. Y el hombre barbudo me dijo: Eso es Talarión, la ciudad de las 1000 maravillas, donde residen todos los misterios que el hombre ha luchado en vano por comprender. Y volví a mirar desde más cerca y vi que la ciudad era mayor que cualquier otra que yo conociera o hubiese podido imaginar jamás. Hasta el cielo llegaban las agujas de sus templos a fin de que ningún hombre pudiera ver su término. Y mucho más allá del horizonte se extendían las tétricas murallas grises, por encima de las cuales solo podían verse unos cuantos tejados, misteriosos y siniestros, aunque adornados con ricos frisos y seductoras esculturas. Anhelé poderosamente entrar en esta fascinante y a la vez repelente ciudad, y supliqué al hombre barbudo que me desembarcara en el muelle que había junto a la enorme puerta tallada de Acariel. Pero él se negó amablemente a satisfacer mi deseo, diciéndome: En Talarión, la ciudad de las 1000 maravillas, muchos han entrado, pero ninguno ha vuelto. En el interior solo pasean demonios o insensatos que han dejado ya de ser hombres, y las calles se han tornado blancas con los huesos sin enterrar de aquellos que han osado contemplar la imagen de Lací, quien reina sobre esta ciudad. Así que la nave blanca dejó atrás las murallas de Talarión y siguió durante muchos días a un pájaro que volaba hacia el sur, cuyo lustroso plumaje rivalizaba con el cielo del mismo cielo que había salido. Después llegamos a una apacible costa llena de flores de todos los colores, donde enormes extensiones de hermosos bosques y radiantes árboles se calentaban bajo el sol del mediodía. Unos violinistas ocultos a nuestros ojos interpretaban canciones y fragmentos sinfónicos entremezclados con débiles risas tan deliciosas que apremié a los remeros para que se dieran prisa en llegar. Y el hombre barbudo no pronunció siquiera una sola palabra.
sino que me observó a medida que nos acercábamos a la costa bordeada por los lirios. De repente, un viento que procedía de las floridas praderas y los frondosos bosques trajo consigo un aroma ante el cual me estremecí. El viento aumentó la intensidad y el aire se llenó de ese letal y sepulcral olor propio de las ciudades que han sido arrasadas por la plaga. Y entonces nos alejamos rápidamente de esa maldita costa y el hombre barbudo habló por fin diciendo: esto es Xura, la tierra de los placeres inasequibles. Así que una vez más la nave blanca siguió a ese pájaro en el cielo sobre cálidos y benditos mares abanicados por las acariciadoras y aromáticas brisas. Navegamos día tras día y noche tras noche, y cuando había luna llena oímos las dulces canciones de los remeros, tan dulces como aquella distante noche en que partimos de mi lejana ya tierra nativa. Y fue bajo la luz de la luna cuando al fin anclamos en el puerto de Sonanil, que está custodiado por 2 promontorios gemelos de cristal que se alzan desde el mar y se encuentran en un resplandeciente arco. Esta es la tierra de la imaginación y nos dirigimos hacia la verdosa costa por un dorado puente de rayos lunares. En la tierra de Sonanil no hay ni tiempo ni hay espacio, no hay sufrimiento, tampoco hay muerte, y ahí viví durante muchos eones. Verdes son los bosques y los prados, alegres y fragantes son las flores, azules y musicales los riachuelos, claras y frescas son las fuentes y majestuosos y bellos son los templos, castillos e incluso las ciudades de Sonanil. En esa tierra no hay límites, ya que detrás de cada panorama de indescriptible belleza se alza otro aún más hermoso. A través de la campiña y en medio del esplendor de las ciudades pueden circular a voluntad sus felices habitantes, todos los cuales están dotados de verdadera gracia y pura felicidad. Durante los eones que viví ahí, paseé dichosamente por los jardines donde exóticas pagodas se asomaban tras frondosos matorrales y donde los blancos senderos estaban bordeados de delicadas flores. Trepé suaves colinas, desde cuya cima pude contemplar fascinantes panoramas de gran hermosura, con tranquilas ciudades enclavadas en fértiles valles y con las doradas cúpulas de gigantescas ciudades brillando en el horizonte infinitamente lejano. Y a la luz de la luna, presencié el bello espectáculo del mar reluciente, los promontorios de cristal y el plácido puerto donde estaba anclada la nave blanca. Y recortada sobre la luna llena, una noche del año inmemorial de Tharp, divisé la atrayente silueta de ese pájaro celestial y experimenté nuevamente los primeros atisbos de la inquietud. Entonces hablé con el hombre barbudo y le comuniqué mis nuevos anhelos de partir hacia la remota Cathuria, que ningún hombre había visto, pero que todos sitúan más allá de las columnas basálticas del oeste. Es la tierra de la esperanza y en ella relucen los perfectos ideales de todo lo que hemos conocido en otros lugares, o por lo menos eso es lo que los hombres relatan. Pero el hombre barbudo me dijo: guárdate de esos peligrosos mares donde dicen que se alza Cathuria. En Sonanil no hay dolor, ni hay muerte, pero quién sabe lo que se oculta tras las columnas basálticas del oeste. Sin embargo,
A la siguiente luna llena me embarqué en la nave blanca y con el reacio hombre barbudo abandoné el feliz puerto rumbo a mares desconocidos. Y el pájaro del cielo voló frente a nosotros y nos condujo hacia las columnas basálticas del oeste. Pero esta vez los remeros no entonaron dulces canciones. En mi subconsciente me imaginaba la desconocida tierra de Cathuria con sus espléndidos bosques y sus palacios y especulaba sobre los nuevos placeres que ahí me aguardaban. Cathuria, me decía a mí mismo, es la morada de los dioses y es la tierra de innumerables ciudades de oro. Sus bosques son de aloe y sándalo, apacibles como los fragantes bosques de Camorín, y entre los árboles revolotean alegres pájaros que cantan sin cesar. En las verdes y floridas montañas de Cathuria se alzan templos de mármol rosa llenos de maravillas talladas y pintadas que encierran frescas fuentes de plata en sus patios, de los cuales brotan las aromáticas aguas del río Narg con una música más que cautivadora. Y las ciudades de Cathuria están rodeadas por murallas doradas y su pavimento también es de oro. En los jardines de estas ciudades hay extrañas orquídeas y perfumados lagos cuyo lecho es de coral y de ámbar. Por la noche, las calles y los jardines están iluminados por alegres linternas hechas con la multicolor concha de la tortuga, y ahí resuenan las dulces notas de los cantantes y de los laudistas. Y todas las casas de las ciudades de Cathuria son palacios, construidos sobre el fragante canal que encierra las aguas del sagrado Narg. De mármol y de porfirio son las casas, y sus tejados de reluciente oro reflejan los rayos del sol e intensifican el esplendor de las ciudades que arrobados dioses contemplan desde las lejanas cumbres. Lo más hermoso de todo es el palacio del gran monarca Doriev, que algunos consideran un semidios y otros un dios. Muy alto es el palacio de Doriev y muchas son las torrecillas de mármol sobre sus muros. En sus amplios salones se reúnen grandes multitudes y ahí se exponen trofeos de todas las edades. Y el tejado es de oro puro, sostenido por pilares de rubí y de azur y con tantas figuras talladas de dioses y héroes que todo el que eleva la mirada hasta esas alturas cree encontrarse en el mismo Olimpo. Y el suelo del palacio es de cristal, bajo el cual fluyen las aguas hábilmente iluminadas del Narg, bendecido por alegres peces que son desconocidos más allá de los límites de la hermosa Cathuria. Así monologaba yo sobre Cathuria, pero el hombre barbudo siempre me aconsejaba regresar a esas felices costas de Sonanil, porque Sonanil, me decía, es conocida por los hombres, mientras que nadie nunca había visto Cathuria. Y al cabo de 31 días de seguir al pájaro, divisamos los pilares basálticos del oeste. Se hallaban envueltos por la niebla para que ningún hombre pudiera contemplar lo que se escondía detrás, y también para que no pudiesen ver sus cumbres, que según dicen, llegan hasta los cielos. Y el hombre barbudo volvió a implorarme que regresáramos, pero nuevamente no le hice caso. Porque me pareció a mí oír las notas de cantantes y laudistas entre la niebla que ocultaba los pilares basálticos, más dulces inclusive que las canciones de Sonanil, y ensalzando mis alabanzas, las alabanzas de alguien que había viajado desde la luna llena y había vivido en la tierra de la imaginación. Y al sonido de esta melodía, la nave blanca se internó en la niebla
que envolvía las columnas basálticas del oeste. Y cuando la música cesó y la niebla se levantó, no vimos la tierra de Cathuria, sino un mar agitado e irresistible sobre el cual nuestra desvalida embarcación se dirigía a una meseta desconocida. Pronto llegó a nuestros oídos el lejano rugido de las aguas revueltas y en el horizonte apareció frente a nuestros ojos el titánico vapor de una monstruosa catarata donde los océanos del mundo se precipitaban hacia un vacío abismal. Entonces me dijo el hombre barbudo con lágrimas en las mejillas: hemos rechazado la hermosa tierra de Sonanil, a la que probablemente no volvamos a ver jamás. Los dioses son más fuertes que los hombres y nos han vencido. Y yo cerré los ojos ante la colisión que no podía dejar de producirse, para no ver al pájaro celestial que agitaba sus burlonas alas sobre el borde de la catarata. Después de la colisión vino la oscuridad y oí los gritos de los hombres y de cosas que no eran hombres. Se levantaron tempestuosos vientos procedentes del oeste y me estremecí de frío mientras me agachaba sobre la losa de húmeda piedra que se había alzado bajo mis pies. Después, al oír un nuevo estrépito, abrí los ojos y me vi sobre la plataforma de aquel faro desde donde yo había partido hace ya tantos eones. En la oscuridad se distinguían vastas y confusas líneas de un navío que se estrellaba contra las crueles rocas, y entonces vi que la luz se había apagado por primera vez desde que mi abuelo había asumido su cuidado. Y ya avanzada la noche, cuando entré en la torre, vi un candelario de pared que aún permanecía tal y como yo lo dejara en ese momento en que yo partí. Al amanecer, bajé de la torre y busqué los restos del naufragio sobre las rocas. Pero no encontré más que esto: un extraño pájaro muerto cuyos colores podían equipararse al azul del cielo y un solo mástil hecho añicos de una blancura mayor que el de la espuma del mar o el de la nieve de la montaña. Y a partir de entonces, el océano dejó de contarme sus secretos, y aunque desde entonces se ha visto muchas veces la luna llena a gran altura en los cielos, la nave blanca, procedente del sur, no ha regresado jamás. La nave blanca de Howard Phillips Lovecraft. Si te gustó el relato, no te olvides de dejarme un me gusta y poner un comentario. Para apoyar al canal y estar al corriente de los próximos cuentos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta el próximo cuento.